La historia del mar, un vasto tapiz tejido con ambición, aventura y tragedia, alberga incontables relatos de buques que desafiaron lo desconocido. Entre los más fascinantes, y quizás el más enigmático, se encuentra el del Octavius, una goleta cuyo encuentro con el hielo del Ártico la transformó en una cápsula del tiempo espectral, una leyenda que persiste en la tradición marinera como el epítome del barco fantasma. La narración, si bien para algunos historiadores se balancea entre la verdad y la fábula, subraya el inquebrantable espíritu aventurero humano, el afán por trazar nuevas rutas marítimas y el eterno desafío contra la naturaleza siempre poderosa y a menudo hostil. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Un siglo de competición y el sueño del paso. El contexto histórico de la travesía del Octavius se sitúa en pleno siglo XVIII, un periodo de intensa competencia entre las empresas navieras europeas. El gran premio de esta era encontrar el camino más corto entre el Atlántico y el Pacífico, un atajo que transformaría las rutas comerciales entre el viejo continente y la misteriosa Asia. Este legendario camino, conocido como el Paso del Noroeste, prometía una eficiencia sin precedentes, pero su búsqueda era una misión extremadamente arriesgada. Intentar hallar ese paso suponía la obligación de cruzar el estrecho de Lancaster en verano, cuando las condiciones atmosféricas aún ofrecían una ventana de oportunidad. De lo contrario, quien lo intentase se arriesgaba a quedar varado en el hielo hasta el verano siguiente, una paralización que a menudo equivalía a una sentencia de muerte lenta. Esta fatalidad la sufrieron años después naves como el Terror y el Erebus, que en el año 1845 quedaron atrapadas y solo fueron localizadas en el año 2016. Muy posiblemente, un destino similar se cernió sobre el Octavius casi un siglo antes. Viaje a la nada. El comienzo de la leyenda. La odisea del Octavius supuestamente comenzó un 10 de septiembre de 1761, cuando la nave partió de Londres. Al mando del capitán Hendrik van der Heul, exteniente general del famoso Capitán Kidd, el destino del barco era China. Tras arribar meses después a su objetivo, el Octavius cargó sus bodegas para el viaje de regreso a Gran Bretaña. Sin embargo, de una manera tan misteriosa como dramática, la goleta jamás alcanzó su destino, perdiéndose en alta mar en algún momento del año 1762. El mar se tragó el barco, o al menos eso se creyó durante más de una década. El reencuentro con el fantasma. La leyenda del Octavius se reavivó dramáticamente un 11 de octubre de 1775. El ballenero groenlandés Herald se encontraba faenando en las gélidas aguas del Atlántico Norte, cuando, en medio de un silencio sepulcral, el vigía rompió la calma con un grito. ¡Barco al frente y al oeste! Frente al ballenero, y a unos 10 kilómetros de distancia, los mástiles de un navío sobresalían inquietantemente por encima de un gigantesco iceberg. A medida que el Herald se acercaba, la tripulación se percató de que la embarcación era una goleta de 3 mástiles, algo inusual en esas latitudes. A través del catalejo, el capitán Alex Warren observó un velamen completamente destrozado, un casco deteriorado y una cubierta desprovista de señales de vida. Cubierto por una gruesa capa de hielo, el Octavius brillaba bajo el sol como si fuera una figura de cristal tallada por el frío. Llamaron a gritos a la tripulación de la goleta, pero la única respuesta fue el silencio glacial. Un escalofrío de terror recorrió a los hombres del ballenero. Aquello no era solo un barco abandonado, sino un mal presagio, un fantasma en alta mar. Un macabro descubrimiento. El capitán Warren, ante el silencio, ordenó arriar un bote para abordar el navío y solicitó 8 voluntarios. A pesar de ser marinos experimentados, la superstición era poderosa y ninguno dio un paso al frente. El capitán se vio obligado a seleccionar a 8 hombres para que lo acompañaran. Mientras se acercaban, pudieron distinguir el nombre grabado en el casco del misterioso barco: Octavius, un nombre que ninguno había oído antes. Al subir a bordo, la bienvenida fue solo el crepitar de la madera, el silbido del viento que se colaba por las velas deshilachadas llenas de escarcha, y el chirrido de la rueda del timón que se movía sin mano guía.
La cubierta estaba desierta. El barco parecía realmente abandonado, por lo que, sacando fuerzas de flaqueza y venciendo el terror, decidieron adentrarse en el interior. Abriéndose paso por la cubierta alfombrada de hielo, los hombres descendieron a los camarotes, donde hicieron un macabro, pero perfectamente conservado, descubrimiento. Tumbados en sus literas y cubiertos por gruesas capas de mantas, encontraron a 28 marineros congelados. El frío ártico los había mantenido en un perfecto estado de conservación, como si la muerte los hubiera sorprendido en medio de un sueño eterno. Al entrar en la cabina del capitán, la escena era aún más inquietante. El capitán se encontraba sentado frente a su escritorio, muerto, con una pluma en la mano, como si estuviera a punto de hacer sus últimas anotaciones en el cuaderno de bitácora. En esa misma cabina se hallaban 3 cuerpos más. Una mujer acostada en una camilla, descansando la cabeza sobre el brazo y con los ojos completamente abiertos. Un niño pequeño que abrazaba a un muñeco de trapo y un hombre que sostenía un pedernal y una barra de metal, al parecer intentando encender un fuego que nunca llegó a prender. El tiempo se había detenido, encapsulando el instante final de su agonía. El diario incompleto y la verdad póstuma. Los marineros del ballenero, aterrorizados, urgieron a su capitán a abandonar el Octavius de inmediato. El capitán Warren, sin embargo, se sentía incapaz de irse sin una explicación sobre la tragedia. Bajó a la bodega, donde confirmó la ausencia total de provisiones. No quedaba ni un solo gramo de comida. De vuelta a la cabina, ordenó a uno de sus hombres que tomase el cuaderno de bitácora. Mientras el bote regresaba al Herald, Warren se quedó mirando al Octavius mientras se alejaba en el horizonte para siempre. De regreso a su propio barco, el capitán se dio cuenta de un detalle crucial. Faltaban todas las páginas del diario de a bordo del Octavius, a excepción de la primera y la última. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el resto del cuaderno? Existen 2 teorías que intentan explicar este misterio. Que al marinero que transportó el cuaderno se le cayesen las otras páginas al mar, o que el intenso frío las hubiese pegado a la mesa de la cabina del capitán del Octavius a causa del hielo, haciéndolas imposibles de desprender. Sea cual sea la razón, lo que relataba la primera hoja dejó atónito al capitán del ballenero. El Octavius había zarpado de Inglaterra con rumbo a China el día 10 de septiembre de 1761. Es decir, habían transcurrido ya 14 años desde su partida. La última hoja del cuaderno, fechada el 11 de noviembre de 1762, contenía la llave para entender el macabro escenario. Decía lo siguiente: hasta ahora, llevamos atrapados en el hielo 17 días. Nuestra posición aproximada es longitud 160 oeste, latitud 75 norte. El fuego finalmente se extinguió ayer, y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, pero sin mucho éxito. Le ha dado la piedra a uno de los marinos. El hijo del maestre murió esta mañana, y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros no siente lo mismo en esta agonía. Dale like, suscríbete y comparte. El paso del noroeste, conquistado en la muerte. El capitán Warren se quedó atónito ante las coordenadas. Longitud 160. Oeste, latitud 75 norte. Eso significaba que el Octavius había quedado atrapado en el hielo en el océano Ártico, al norte de Point Barrow, Alaska, a miles de kilómetros de donde lo habían encontrado ese día. La aterradora conclusión era que el Octavius había cruzado el legendario Paso del Noroeste, aparentemente de un modo póstumo. El capitán del Octavius había decidido intentar encontrar el paso en lugar de emprender el largo y conocido camino, de vuelta a casa bordeando Sudamérica. Desgraciadamente, como muchos otros exploradores y marinos antes que él, lo único que encontró fue la muerte en el implacable abrazo del hielo. A pesar de la tragedia, el Octavius había logrado, de forma involuntaria, su objetivo. Durante todo el tiempo que había permanecido a la deriva, el barco se había deslizado lentamente hacia el este, soportando la furia de los elementos y de las corrientes marinas, hasta que finalmente emergió en el Atlántico Norte. El navío fantasma había recorrido el legendario paso,
Una proeza que, irónicamente, se consumó con toda su tripulación congelada. No sería hasta el año 1906, es decir, 136 años más tarde, cuando otro barco, el Gioa, al mando del explorador noruego Roald Amundsen, lograría cruzar de forma exitosa y verificada el mítico Paso del Noroeste. En cuanto al Octavius, la goleta que logró una travesía imposible solo para aparecer como una reliquia congelada, nadie ha podido verificar o desmentir hasta el día de hoy si su historia es un hecho real documentado, o si se trata tan solo de una de las muchas y fascinantes leyendas sobre buques fantasmas, contadas por los experimentados marinos para amenizar las interminables noches durante sus largas travesías en el mar. El Octavius perdura como un símbolo de la audacia humana, una advertencia helada sobre el precio de la exploración y un testimonio de la eterna e indomable fuerza de la naturaleza. Su imagen, el barco de hielo que conserva todo como si el tiempo se detuviera, sigue navegando en la imaginación colectiva. El Octavius perdura en la historia marítima no solo como un barco, sino como un símbolo profundamente resonante de la audacia humana frente a lo desconocido. Su relato, envuelto en el frío mito, es una advertencia helada grabada en el témpano de la historia sobre el precio incalculable de la exploración y la ambición desmedida. Representa la cúspide de la era de los grandes descubrimientos, cuando los navegantes se atrevían a desafiar los límites geográficos, impulsados por la promesa del pasaje del noroeste y la gloria. El hallazgo del Octavius en 1775, a la deriva cerca de Groenlandia, por la balandra ballenera Herald, es lo que sella su leyenda con un sello de horror gélido y fascinación eterna. La imagen que se presenta ante los marineros del Herald es la que se niega a desaparecer de la imaginación colectiva. El barco de hielo, inmovilizado y perfectamente conservado, donde el tiempo parece haberse detenido. Al abordar el navío fantasma, la tripulación se encontró con escenas dignas de una pesadilla. El capitán, pluma en mano, sentado en su cabina con el diario abierto en la fecha de 1762, y su tripulación congelada en sus puestos, como estatuas de sal. Esta visión macabra no solo sugiere una muerte repentina, sino también una cápsula del tiempo involuntaria. El Octavius es un museo flotante de un destino congelado, revelando el brutal e indomable poder de la naturaleza. A pesar de toda la pericia y el coraje de la tripulación, la fuerza del Ártico prevaleció, atrapándolos en su mortal abrazo. La existencia del Octavius, documentada en leyendas y relatos apócrifos, actúa como un recordatorio sombrío de que, por más que la humanidad avance en tecnología y ambición, siempre habrá fuerzas naturales que escapan a nuestro control. Su imagen, el navío, fantasma eternamente atrapado, sigue navegando, no en las aguas, sino en la literatura y el folclore, inspirando cuentos sobre el aislamiento, el castigo por la ibris y el misterio del mar. El Octavius es, en última instancia, un testimonio silencioso y helado de la fragilidad humana ante la inmensidad del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.